Y ya, buenos días, cuarto medio de la identidad matemático humanista del Colegio San Benito. Es un gusto para mí volver a hacerles clase de esta manera virtual, tratando de mantener una suerte de conexión para poder, de alguna forma, continuar con su aprendizaje y que esta distancia se nos acorte, ¿ya? Eso como lo primero. Entonces, listo. Lo primero, contarles que ya, esta es la segunda clase que tenemos, por lo menos de manera masiva. Entiendo que algunos no sé si se habrán conectado el día martes pasado, pero bueno, la clase de todas formas está en internet. La subimos Profe, yo no caché. al canal de YouTube. Bueno, por eso pasó que varios alumnos no supieron y bueno, la clase todavía está y habló sobre la Constitución. No había problema porque surgía desde una necesidad de ustedes, pero también desde una fase de adaptación por parte de los profesores con las plataformas que nos permiten trabajar de mejor manera en línea. Probamos con varias, con Meet, con Hangout, y terminamos en Zoom por las prestaciones que tiene. Eso es como la primera mirada para los que no estuvieron en la clase anterior. Ya les voy a linkear igual, está linkeado igual la clase, si no se los puedo mandar para que lo puedan tener. ¿De qué se trató la clase anterior? Estábamos trabajando hasta que empezara el tema de la cuarentena preventiva, el tema del Estado de Derecho. Y del Estado de Derecho, lo último que alcanzamos a ver fue este punto. Fueron algunas, ahí, fueron algunas características que se presentaban, que por ejemplo el concepto de imperio de la ley, la legalidad, la distribución del poder estatal y el respeto y garantía de los derechos humanos. Nos pegamos un Profe, una salto. pregunta. Dale. Sorry. ¿Cuándo vimos esto? Esto lo vimos, puede haber sido como el 12 de marzo. Ah, ya, ok, ok, ok. Por Vale. eso, es un tiempo muy pasado, este 12 de marzo, en el que vimos la idea de Estado de Derecho, de cómo funcionaban, y desde ese día, a través de la plataforma, fuimos entregando material y algunas guías que les permitieran a ustedes seguir conectados con esta idea de Estado de Derecho. Llegó el aislamiento preventivo, llegó la obligación de cambiar la metodología y tenemos que seguir avanzando. O sea, siento que tampoco era justo seguir dándole vuelta al Estado de Derecho, vuelta. Ya, ya, si ya nos quedó claro que el Estado de Derecho son, ¿qué son? Cualquiera que lo diga. ¿Algún elemento del Estado de Derecho? Que tenía como tres características principales, como lo de la legalidad al final, no de la otra, al principio como autoridad también. Y las normas rigen igual para todos. Ahí tenemos legalidad, tenemos normas que rigen igual para todo, Democracia, respeto a las libertades. democracia, respeto a las libertades. Muy bien, ¿ven? Ahí tenemos cuatro elementos que se centran en la idea de Estado de Derecho. Y para esto, la base fundamental para el respeto al Estado de Derecho, si bien son las normas y las leyes, tenemos claro y visualizado que está acá, que está la idea de la Constitución. La Constitución es un documento que favorece y la comprensión de qué es, o sea, si una Constitución funciona, podemos ya tener un piso mínimo para entender lo que es el Estado de Derecho. Eso es lo principal. Independiente de los estados de excepción, que eso es un carril que corre por otro lado. Ya. Acá entonces, el salto que nos pegamos es de decir, esta es Pero, la característica del Estado profesor, de Derecho, un segundo, Joaquín. Esta es la característica del Estado de Derecho y uno de los principales documentos, el principal documento para entender el Estado de Derecho está en la Constitución y por eso, además que pensábamos que cronológicamente íbamos a estar, de hecho, estaríamos a fin de mes con el plebiscito. Bueno, esto se corre para octubre, pero aún así es súper relevante tener una visión de lo que es la Constitución hoy día incluso. Joaquín. que lo que decía con el tema de los estados de excepción, Ujú, como al final si igual la Constitución rige acerca de ellos, como que en la Constitución aparecen los cuatro excepciones que hay como constitucionalmente, ujú. igual dentro de que se pudiera decir como que se anula el Estado de Derecho, igual la Constitución siendo como lo que lo afirma el Estado de Derecho, pudiera decir que como que también, no sé, como que también lo hacen parte de, ¿o no? Sí, por eso cuando es un punto el tema de los estados de derecho, porque mientras más las excepciones en los estados constitucionales, en los diferentes estados constitucionales, tienen también sus normas claras. Entonces, el respeto de esas normas claras, por ejemplo, hoy día nosotros tenemos un problema de libertad de movimiento, y eso está definido, y tiene un plazo determinado, y tiene ciertos parámetros determinados. Entonces, Ujú. en la medida que tengamos esa claridad y entendamos que es un hecho circunstancial, sigue existiendo Estado de Derecho. ¿Se entiende? Perfecto. Otra cosa sería que, por ejemplo, y voy a usar un ejemplo súper burdo,
es que yo ahora salga, bueno, en realidad no puedo salir, pero ya tengo mi permiso para poder ir a, no sé, pasear al perro. ¿No? Y de manera violenta, las fuerzas de orden me detengan, me tiren al piso, no sé, me amarren y me digan, oh, ¿por qué usted está en la calle? Eso ya no es pasar a llevar el Estado de Derecho, porque al final Perfecto. yo conozco las normas y todos los conocemos. Bueno, ahora tenemos una cuestión de solidaridad y de sentido de comunidad y de la idea de bien común, de cómo nos sentimos parte, y los que podemos no salir a la calle, no salimos, porque hay un estado más bien como de conmoción. Pero como no solamente existe eso, sino que también existe un estado legal, lo conocemos y no lo cumplimos. Así que ahí hay un juego que es bien interesante con la Constitución, porque vivir en comunidad es bien complejo. No es para nada fácil porque tenemos 17 millones de intereses, independiente de que los de Claro, nosotros coincidan, por ejemplo, en algunos puntos. No sé, claro. solidaridad, no Pero sé. entonces, por eso después o sea, durante como el gobierno de Pinochet se dice que no hubo Estado de Derecho, no por el tipo de gobierno que tuvo, sino que por el hecho de que se violaron las libertades individuales y se violaron los derechos humanos, ¿no? Sí, acá hay un, creo que una vez lo conté en clase y esto es una definición más bien propia, que tengo también las propiedades para poder hacerlo. Yo siento que el Estado de Derecho durante el gobierno de Pinochet pasó como por dos momentos, entre el 73 y el 80, en el que a partir de los decretos leyes y una serie de institucionalidad política que tenía detrás, o sea, institucionalidad de orden que tenía detrás, no podemos hablar de un Estado de Derecho así a raza. No, o sea, pueden haber discusiones jurídicas de que el Estado funciona, no, aquí no hay. Del 80 en adelante, cuando la Constitución comienza a regirse, se hace como una mixtura. Porque de hecho la figura, Augusto Pinochet comienza a ser presidente de Chile, entonces ahí juega con los elementos de la legalidad del Estado de Derecho, que era en el video del Poder Judicial que le hicimos ver para la guía 3, aparece como con una harta claridad al respecto de qué es, de cuándo una constitución es legítima, cuándo es legal, y creo que también lo mencionamos en clase. Entonces ahí se juega hay un juego ahí como jurídico, en el que, claro, tengo constitución, pero no sé si goza con tanta legitimidad. Entonces ahí comienza el espacio de discusión, porque si bien el derecho es positivo, pero bueno, también tiene algunos espacios de interpretación. Entonces ahí juega con eso. Bueno, y el tema de las libertades es fundamental. Cuando yo pongo como centro el Estado de Derecho en las libertades, si un Estado de Derecho no las cumple, yo puedo cuestionar inmediatamente el que se está cumpliendo y estamos en un Estado de Derecho. Por ejemplo, lo que ocurría en del 18 de octubre en adelante. Yo puedo cuestionar que si el Estado, para muchos, no había Estado de Derecho porque el Estado chileno no estaba cumpliendo con el orden. Y lo mismo en muchos casos estaba pensado cuando, el caso de la Araucanía, que es muy común dentro de un discurso de que no hay Estado de Derecho en la Araucanía porque se suceden una serie de atentados de carácter terrorista. Entonces, ahí hay una perspectiva del Estado de Derecho desde la mirada del orden. Creo que a varios se los comenté en las tareas. Y tengo otra perspectiva también de las libertades. Una visión más plana, más neutra, es la que dice que el cumplimiento de las normas que están planteadas en el documento fundamental, que es la Constitución. Eso es como una mirada muy general. Es un espacio de discusión todavía, no, hasta ahora todavía nos podemos poner de acuerdo, pero un buen punto. O sea, siempre es bueno saber de que estas excepciones del Estado de Derecho, cuando se cumplen de manera correcta y concreta, también son parte del cumplimiento del Estado de Derecho. Para hacer un breve resumen de lo que alcanzamos a ver, porque hoy día creo que veamos el último concepto, que son los principios, porque también tiene que ver con la guía de trabajo. A priori, un dato, esta clase termina a las 11, yo no tengo problema en pasarme, dependiendo de la audiencia, por si acaso, ¿ya? Para que eso... No sé. Ya, recordar que era el concepto de constitución, que es un documento que estructura políticamente el Estado, que presenta los órganos de poder y cuáles son las relaciones que existen entre ellas. Y un espacio muy relevante que tiene que ver con los derechos y garantías de las personas. Eso es lo primero. Por un lado, tiene una visión que es más bien general respecto a qué es la Constitución. En fondo es un pacto intergeneracional, representa la voluntad popular. Acá tengo el libro, que creo que lo alcanzaban a la Casa de Todos. De aquí nace el concepto Casa de Todos, escrito por Patricio Zapata. Entonces, es decir que aquí todos deberíamos caer, ¿no? Se establecen algunos elementos como los derechos sociales, las pensiones, la salud, la limitación del poder, etc. Eso es como un segundo elemento de la Constitución. Recordar que la Constitución es la carta fundamental, todos lo escribieron como pregunta. Hubieron varios que en la guía notaron que era la madre de todas las leyes. Ojo ahí, porque hay que explicar por qué es la madre de todas las leyes. Y aquí hay un buen argumento, porque no se mandan solas, y todas dependen de mamá Constitución.
para que eso también lo tengan presente. Es la norma suprema y es necesario que quede claro. Benjamín. Profe, eso es lo que usted acaba de decir, va de la mano con que si una ley no cumple con la Constitución es anticonstitucional, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? Claro. Hay normas que en el Estado chileno, dentro de las normativas jurídicas, hay normas que son a nivel estatal e incluso hay otras que son a nivel internacional. Entonces, si el Estado chileno se compromete con normas internacionales, como por ejemplo el Pacto San José, que nos obliga a sacar la pena de muerte de nuestro ordenamiento jurídico, nosotros no podemos tenerla dentro de la Constitución. Entonces, cualquier ley que no tenga relación con aspectos como, por ejemplo, el derecho a la vida, etcétera, puede ser declarada inconstitucional. Y ahí hay espacios de interpretación también respecto a cuáles son las normas jurídicas que puedan, y cuáles son las leyes que pueden estar dentro de este ordenamiento y ser declaradas no constitucionales. En el fondo, eso es lo más importante. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Aquí el tema de la estructura que existía, acá esto lo mencionamos, la Constitución es la norma superior, debajo están las leyes, los decretos y los reglamentos. Reglamentos son los espacios en los que cómo se norma. Eso es muy importante. Eso es para que vayan ubicando. Y que era la Constitución, voy un poquito más rápido, a medida que, para ir recordando a los que no estuvieron y los que sí estuvieron. Ya, la Constitución se divide en dos partes. Una parte que es la norma, la parte orgánica, que cómo se estructura el sistema jurídico, y lo mencionábamos en la clase anterior respecto a que este era el espacio en el cual bien poco se podía disputar. Esto es casi la arquitectura, la columna vertebral de una Constitución en términos de cómo el Estado chileno se ha estructurado desde 1810 en adelante. Si ustedes me preguntan por qué hay un Senado y una Cámara de Diputados, de verdad, yo podría dar millones de argumentos, pero desde el fondo de mi corazón no entiendo. O sea, es un espacio en el que yo puedo discrepar. Creo que es poco eficiente, etc. Pero es la estructura y probablemente cualquier cambio constitucional de una nueva constitución o una reforma constitucional mantenga la misma estructura. Creo que el gran espacio es el espacio del Tribunal Constitucional, que hoy día para muchos está considerado como una cuarta cámara. Todas las decisiones tienen que pasar a revisión de un tribunal constitucional, por lo mismo que preguntaba Benjamín. Una norma de verdad tiene que responder a la Constitución, y si no responde a la Constitución hay que revisarla, o si igual hay que revisarla, si al final cumple o no cumple. Entonces tiene que existir una suerte de tribunal que decida esto. La composición es donde podemos discrepar si necesita o no ser si los representantes tienen que ser elegidos directamente por el presidente de la República con acuerdo del Senado, o deberían tener mayor participación otros poderes, como por ejemplo la Corte Suprema y el Poder Judicial, eligiendo más miembros de la Corte Suprema, ¿ya? Que sea un estamento más bien técnico y no tan político, porque si no se generan estas condiciones de ser una cuarta cámara, que es lo que está pasando. Y por otro, el espacio dogmático, y aquí cuando tengan que hacer el debate, porque lo van a tener que hacer en algún momento, el espacio dogmático es donde más se disputan las constituciones. Ahí, en los derechos y las garantías. Jaime Baza, un constitucionalista que está a favor de un cambio, está por el apruebo, para hacerlo más sencillo, plantea que es el espacio, si bien una de las argumentaciones que se ha dado es que la Constitución ha sido reformada casi un centenar de veces, lo vamos a ver después cuando hablemos de la trayectoria constitucional, lo que nunca se ha reformado con importancia ha sido el artículo 19, donde se garantizan los derechos y las garantías de las personas. Por lo tanto, y es donde con mayor fuerza hay una separación respecto a lo que la política puede hacer y por lo tanto la Constitución puede hacer para mejorar el día a día de las personas. Y aquí es donde peleamos. Y aquí es donde se enfrenta versiones como apruebo y rechazo. No solo en los mecanismos de cómo ir mejorando la Constitución, sino que en qué se puede o no tocar. Y los ejemplos que plantean de que la Constitución no soluciona los problemas del día cotidiano van directamente a lo que pasó en Venezuela, donde se garantizaron una serie de derechos sociales incumplibles. Ese es un ejemplo también extremo. Entonces, y los que están por el apruebo van a otro ejemplo de, por ejemplo, el caso colombiano, el caso finlandés, donde las versiones de los derechos sociales sí fueron capaces de decir estos son los pisos mínimos que podemos construir. Josefa, querías hablar.
¿no? No. Ya, así es, muy bien. Me interesa que vayan haciendo preguntas o bien, así que está perfecto si activan el micrófono, los veo cuando lo hacen, para que lo sepan, ¿ya? Yo tengo una pregunta. María, vuelva acá, dígame. Entonces se podría decir que como que la parte orgánica es más como la parte, ay, se me fue la palabra, como técnica. Claro, sí, es como el espacio más técnico porque yo necesito, sí, técnica y también es la menos modificable. Al final no creo que cambie mucho, no cambie mucho, vamos a tener que seguir teniendo un Contralor General de la República, vamos a seguir teniendo un Tribunal de Justicia, probablemente la Cámara de Diputados se mantenga igual, y es como funciona, es la administración. Entonces, Ya. funciona así, sí, sí, listo, eso. Podemos acortar algunos artículos, algunos incisos, pero es lo técnico. En lo dogmático ahí es donde nos ponemos un poco más complejo, porque están en juego los intereses personales y las necesidades que van surgiendo en una sociedad que se caracteriza como la chilena en desarrollo. Y por lo tanto hay algunos derechos sociales que parecen muy, muy importantes de consagrar, para algunos. Por ejemplo, el derecho a la educación con ciertas características. O el derecho, incluso, esto puede que sea más complejo, porque el derecho a la vivienda. Entonces, en una sociedad en desarrollo, esto parece esencial. Y es necesario que aparezca en la Constitución para pedirle al Estado que lo cumpla. Entonces ahí Profe, podemos discrepar. Un segundo. ¿Ya? Es María, Ya, ¿quedó claro? perfecto. Bacán. Sí, Joaquín, perfecto. bacán. Gracias. De nada. que igual encuentro como raro, ejemplo, que, no sé, pues como es el caso de Estados Unidos y Francia, no estoy seguro, pero que son como se llaman, que son los dos padres de las constituciones, porque nacen las dos de las revoluciones de Estados Unidos y Francia, Ujú. pero Estados Unidos nunca ha reformado su constitución, siempre ha tenido la misma desde que se hizo, y tiene solo 3 artículos, y no sé, pues si vemos como, por ejemplo, Estados Unidos cómo funciona, y Chile cómo funciona mucho mejor, y encuentro muy curioso que al final un país que aparte abarcándose mucho más grande, y solo como que funciona mucho mejor que nuestro país, donde nuestra constitución tiene más de 10 veces más artículos, siendo que Estados Unidos solo tiene 3 y funciona mucho mejor. Encuentro muy curioso eso. Sí. Ya, mira, hay dos cuestiones que es importante como despejar, porque efectivamente Estados Unidos no ha modificado su constitución en casi los 300 años de historia que va a cumplir, son 250 y algo. Pero tiene una pequeña diferencia que tiene que ver con su estructura estatal. Claro, Recuerda que, Estado, sí. sí, al estar dividido en estados, eso es lo primero, como que puede funcionar de manera diferente según estado. Y lo otro es que ha sido capaz de solucionar sus problemas, sus diferencias, del qué es lo que es esencial para la nación a partir de respeto a las leyes y la creación de leyes orgánicas que de alguna manera responden a la misma dogma que está detrás de la Carta Fundamental. Entonces, Yeah. cuando yo quiero garantizar un derecho social, tengo dos caminos. Lo garantizo en la Constitución y lo establezco, o bien lo planteo como una ley, con un acuerdo amplio Ujú. que se va a ir adaptando según el tiempo y según las necesidades del momento. Y eso, y efectivamente, ¿para dónde nos lleva? Nos lleva para un sentido de comunidad mucho mayor que probablemente tenemos las naciones latinoamericanas. Y aquí me estoy yendo de tesis, pero yo creo que también es importante porque si nosotros, en la cultura latinoamericana, probablemente si no nos norman las cosas, no las cumplimos. Claro. Entonces, probablemente en Estados Unidos también pase lo mismo, pero hay un mayor sentido de comunidad probablemente en quienes detentan el poder de poder hacer funcionar una nación como con un todo. Hoy día más o menos tenemos enfrentado a Estados Unidos, principalmente al gobierno de Estados Unidos, con Treme porque no puede, porque por una ley que existe, de la ley de la guerra con Corea, eh, desde ese momento no se pueden exportar artículos que sean de primera necesidad en caso de la defensa. Entonces, tenemos que las mascarillas de Treme probablemente no las puedan exportar. Ya, eso da cuenta de un sentido de comunidad mucho mayor, claro, de forma más violenta y más brusca, pero un sentido de comunidad que probablemente acá no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Es que necesitamos que esté todo consagrado y escrito para poder cumplirlo, para poder pedirla. Y, nos, Eso, y eso genera también ciertas necesidades como ya, oye, como no está escrito,
Y como necesito un amplio, no puedo generar un amplio acuerdo, necesito que se consagre en un documento fundamental. Entonces, por eso, yo creo que por ahí puede ir un gran tema. Y eso da cuenta de una sociedad que se estructura de una forma diferente. Ok. Sí, eso yo leía, lo leía en una clase hace poco, como que al final la gente ahora como lo que más pide en un cambio constitucional es que en la Constitución aparezca todo porque la gente ya no confía en los políticos. Sí, y eso hay una postura, hay una presentación que hizo Fernando Atria hace como 3 años en la Universidad de Magallanes y da cuenta, siempre esto en la versión desde la prueba, o sea, lo menciono porque estamos tocando el tema de los cambios. Él plantea directamente que es una disociación, o sea, completa entre la clase política y se creó una clase política, así como que están los diputados, los senadores acá, así como afuera, y la gente. Y cuando hablo de la gente, incluso hablo de quienes podemos tener red en el ámbito político. Entonces, al no tener una conexión respecto a mis necesidades con las necesidades, claro, necesito un espacio de certeza. Yo no sé si la discusión constitucional va a solucionar todos los problemas, y eso también es un poco, es un poco Sí. deshonesto decir que va a solucionarlo inmediatamente. Pero probablemente yo creo que el mayor cambio para que una constitución sea más sencilla y sea más útil para todos tiene que ver con la postura que uno tenga de la vida en común, del bien común, de los espacios en los que me voy rodeando y eso, y una sociedad que es completamente diferente y que se va a ir estructurando de otra manera. Mm. ¿Ya? Eso es lo que yo siento que podría ser un piso para empezar a entender por qué países como Estados Unidos es capaz de mantener una constitución con pocos artículos y el resto lo va solucionando a través de leyes. Profe, Daza, ¿cómo estás? bien, bien, usted Dígame. me pasa un poco como que estoy de acuerdo que ojalá que como que podamos tener derecho a la vivienda y a la salud y a la educación, pero aquí en la Constitución también hay un par de cosas que como que se garantizan y no necesariamente se cumplen. Entonces, ¿por qué en la nueva Constitución sí se cumplirían? Y lo otro que me pasa también es que como que siento que el el problema ahora en Chile son los políticos y los políticos son básicamente el Estado y la Constitución como que lo que los cambios que quieren hacer es darle más poder al Estado y más poder a los políticos, entonces como inconsecuente. No sé. Ya, sí, voy a referir a la primera inmediatamente. La Constitución no va a solucionar los problemas en el corto plazo y eso yo creo que lo planteé, lo está jugando con la ilusión y los deseos de las personas. Eso es lo primero. Pero hay un montón de pruebas que han ido avanzando en función de pensar una prueba, es que ciertos bloqueos que han tenido algunos cambios esenciales han sido producto de su inconstitucionalidad. ¿Ya? Eso es como, creo que por ahí va la argumentación respecto de que si la Constitución puede solucionar un problema. ¿Ya? Por eso hay una mirada respecto a la Constitución desde esa perspectiva, ¿no? Para menos clarificar por qué está esta perspectiva. Eso lo primero. Y lo segundo, que tiene que ver directamente con que se le entrega más poder al Estado, yo creo que tiene que ser parte de un acuerdo. Y ese acuerdo también tiene que ver con las posibilidades que tengamos nosotros como los ciudadanos de tener cierto control respecto a las acciones políticas que van a tener nuestros representantes. En la medida que nosotros no seamos capaces de generar controles efectivos, ya sea mediante ley de transparencia, ya sea, ya sea mediante la posibilidad que tengan algunos parlamentarios, ministros, presidentes, incluso para amplificarlo a todo, de perder su cargo en la medida que no cumplan no con lo que prometieron, sino que con la legalidad que nosotros nos estamos planteando y que tenga sanciones efectivas, vamos a seguir disociados completamente entre las demandas ciudadanas, la clase política y lo que pueden hacer. Entonces, creo que si no solucionamos un gran punto, que es volver a conectar la acción política que es necesaria para la vida en comunidad, todo va a seguir estando igual. Y probablemente lleguemos a una constitución 2022, le pongo una fecha para que funcione más fácil, que no va a responder y vamos a tener nuevamente que hacer el traje nuevamente a la medida y vamos a darnos cuenta de que nos puede pasar algo más terrible, que es una desafección completa de la vida pública y de lo que pueden hacer las clases políticas y una desconfianza si al final no vivir en Estado puede ser una anarquía liberal o una anarquía, perdón, una anarquía liberal o una anarquía izquierda.
Entonces ahí hay un problema. Yo por eso siempre pongo en valor la política en términos de la discusión que se da y del espacio que te permite de solucionar problemas de vida en comunidad y de organizarse de mejor manera para que sea una casa común. Yo estoy muy de acuerdo en esta idea de la casa de todos que plantea Patricio Zapata. Y no solo desde la Constitución, sino que desde lo que significa el Estado acá. Entonces, eso yo creo que por ahí puede ir de una perspectiva respecto a si estamos o no. Yo siento que hay algunas cuestiones que son esenciales y hay otras que no son tan esenciales que no deberíamos cambiar, ¿no? El tema es cómo lo hacemos y cómo no lo hicimos. Y cómo ahora nos hacemos cargo de aquí para adelante, para el futuro, en estas condiciones. Sí, también es un poco el tema de la vivienda, son cuestiones que el Estado no puede garantizar. O sea, puede garantizar, pero no puede... es complejo llegar a un punto de satisfacción, porque ahí nos medimos en conceptos de calidad, etc. Y ahí cada uno va a tener una idea de lo que es esencial o no y de cómo el Estado puede cumplir con estos estándares. ¿No? Eso como una perspectiva. A priori. Como para dar un punto de inicio. Ya, entonces, volvemos sobre esta idea, José. Pero solo una pregunta cortita. Dígame. Que entonces esto de si hay Estado de Derecho o no, como en las preguntas que se han hecho bastantes que han mandado, es como súper relativo, dependiendo de lo que opina cada uno también, como Sí, sobre pero qué argumentos me fundamento yo, todo. sí, pero hay puntos en comunes. Yo creo que, y los puntos en comunes son que tiene que haber un respeto a la legalidad existente, eso es lo primero, que tiene que gozar de cierta legitimidad, y esa legitimidad está dada dentro de nuestro ordenamiento occidental a partir de la democracia. Y de la democracia, aquí puedo hablar como una sociedad representativa. Yo quiero hablar de democracia como el régimen representativo que tenemos ahora, ¿no? Porque ese es como el piso. No voy a caer en discusiones respecto a si es democracia o no, respecto a los griegos, eso es para otro curso. Entonces, acá tenemos la legalidad, que tenga un respeto democrático, o sea, que esté legitimado en función de esto. Te puede gustar o no las decisiones que tome el presidente Piñera. Tú puedes tomar, pero acá el presidente de la República es él. Y de alguna manera, en la medida que esté respaldado dentro del ordenamiento legal, y nosotros la podemos criticar, pero la podemos sostener desde la legitimidad que tiene y desde la legalidad que tiene, ¿ya? Ahí después el espacio de crítica es que sigue antes o después, eso es otro carril. Ahí no hablamos del Estado de Derecho, estamos hablando de una crítica política. Entonces ya tenemos, y por cierto, la Constitución, cuando la Constitución está presente y está... acá la Constitución tiene problemas de legitimidad para algunos, pero existe. Y está validada. ¿Ya? Y lo que se quiere cambiar es que se quiere hacer un cambio a la Constitución. Entonces, pero no, porque no nos gusta, etcétera. Pero sí existen. Y sigue funcionando. Y son las normas que siguen existiendo. Por eso no es tan raro que diputados del Frente Amplio vayan al Tribunal Constitucional cuando hay una norma que no gusta. Porque existe la Constitución. Entonces ahí hay un tema que, como existe, la legitima. Y ahí están los 3 puntos más o menos en común. Ahí después yo puedo meter conceptos como la libertad o el orden. Entonces ahí el espacio va bien, pero hay un piso común para el Estado de Derecho que está dado en función de esas 3 ideas. ¿Ya? Ya, perfecto. Así como que para que hay la discusión. Ya. Bueno, por hablar sobre la mirada panorámica que hay de la Constitución, yo creo que lo vamos a mencionar más adelante, así que no es tan necesario como mencionarlo, ¿no? Para que el tema de los tipos mencionamos cuáles eran los tipos de constituciones que existían, las que son escritas, las que son históricas, que se han construido, algunas revolucionarias. Aquí nos fuimos también de tesis al mencionar que las constituciones que nacen de un acto político fundacional pueden ser revolucionarias, como casi todas las constituciones de Chile. Eso hay una volada que podemos plantear para que genere un espacio de discusión. La Constitución del 80 es una constitución revolucionaria. Y revolucionaria no necesariamente tiene que ser de izquierda. También es una buena... Hay un libro de un historiador Alberto Hurtado que habla de la revolución capitalista en Chile. ¿Ya? Un tipo de constitución, y aquí nos metemos sobre lo que Joaquín y estaba mencionando respecto al tamaño de las constituciones, porque tiene que ver, Estados Unidos tiene una constitución acotada, 14 o 15 artículos, lo puedo buscar, pero lo busco un ratito, y que habla de algunos elementos y el resto se norma a partir de leyes. ¿Ya? Eso es como importante. Y hay otras que son un poco más extensas, que son un poco más largas y que garantizan todos los derechos. Por ejemplo, la Constitución chilena tiene se garantiza incluso cuestiones que tienen que ver con el derecho a la religión, relacionados con la fe. O sea, por ejemplo, que los cultos, ya sean evangélicos, católicos, cristianos, etcétera, no pagan, están exentos de algunos impuestos. Entonces, es un punto ahí como
necesario que esté en la Constitución, pensando que para ser reformada tiene ciertas rigidez. ¿Ya? Eso se llama la laicización del Estado, ¿no? ¿La qué? Disculpa. La laicización del Estado. Sí, aquí, entonces entra como una contraposición porque aparecen normas jurídicas relacionadas con aspectos de la fe y aparecen también, y eso es por cuestiones que no deberían estar. Entonces, y no deberían estar porque probablemente generan más problemas en el futuro. O sea, tampoco puedo ser previsor, pero puedo entender que si la sociedad va para un lado, probablemente aquí me genera un espacio de tensión y necesito sacarla y dejarla como una ley y que esta ley funcione a partir de las democracias y con un amplio acuerdo mantengamos esta norma de que todos los cultos no paguen el impuesto a la renta, por dar un ejemplo. Ya, perfecto. Entonces, y así dejamos más bien, y hacemos, entendemos que estamos en un espacio muy de fe y estamos en Semana Santa, pero hay mucha gente que no hacen, que si ve que en el Estado es un Estado muy religioso, no se va a sentir parte. Entonces ahí también, claro, a veces hay cuestiones que son tiradas de las mechas, pero como por ejemplo que todas las sesiones del Congreso se partan como invocando a Dios. Aquí mencionábamos en la clase anterior porque el tema del debate, entonces un poco cortado porque existe un debate en torno a la Constitución, el de contenido, tipos de Constitución, que eso lo fuimos mencionando, mencionar que es súper importante que las constituciones tienen que ser dinámicas, y eso ahí está. Sí, era una pregunta de la guía número 3, es súper importante que las constituciones sean dinámicas. Esto no quiere decir, ¿por qué? En la medida que sean dinámicas las constituciones van a responder a los momentos históricos en el que están, y les da pervivencia. No sé si les conté o no, pero bueno, se los cuento, la Constitución hasta el año 89 hablaba de hombres, literalmente en su Constitución, hombres. Hoy día sería impensado, sobre todo pensando después del 8 de marzo con esta marcha multitudinaria, que sigamos hablando de que la Constitución hable de hombres, ¿no? Eso es bueno que aparezca esté como clarito. ¿Ya? Esta idea del fetichismo constitucional que lo habíamos mencionado otra vez, y esto es un poco lo que mencionaba Benjamín, que al final la Constitución probablemente no me solucione todos los problemas. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque estas falsas promesas pueden generar más problemas si es que no están claras. Muchos más problemas. Porque si yo no cumplo con las expectativas, si después de finalizar este proceso constitucional en el que ya estamos en marcha, no hay soluciones, yo creo que va a estar bien complejo volver a reconstruir las confianzas. Y ya con confianzas resquebrajadas, se hace mucho más complejo volver a reconstruirla hoy día después de otro desastre. ¿Ya? Volvemos sobre la idea de legitimidad, quienes construyeron la Constitución, acá los 4 juristas, Sergio Díez, Jorge Valle, Enrique Ortúzar, que le dan nombre a la comisión que la redacta, Profesor. y Jaime Guzmán. Un segundo, y Jaime Guzmán. Por favor. Yo tengo una pregunta, ¿por qué se le pudiera decir ilegítima Constitución? Ya, porque dicen que se creó en dictadura y todo, pero si usted ve bien el proceso como el plebiscito que existió en 1980 para que exista la Constitución, fue todo perfecto, ahí de hecho lo muestra usted. Y lo otro es que la Constitución de 1980, sobre todo el año 2005, con el presidente Ricardo Lagos, ha tenido pero infinitas reformas. Ya. O sea, si no me equivoco, han sido muchas reformas, no sé cuántas en total. Sí, a ver, hay 2 cuestiones que tocaste que las vamos a ver un poquito más adelante, pero te las voy a referenciar, por lo menos la primera, que tiene que ver con el hecho de la Constitución. Estoy desde una mirada de por qué se considera ilegítima, y se considera ilegítima desde su origen el tema de la votación. Porque si bien en la lámina que están viendo ahora dice un 67% que sí y un 30% que no, 29,61%. ¿Ya? Eso es categórico, es decir, ¿sabes qué? Ganó el sí. ¿Ya? Pero se hizo bajo cierta estructura en la que una elección o un plebiscito no gozó de una suerte de neutralidad para todos, no fue igual para todos. El no no tuvo la posibilidad de hacer campaña en función con las mismas reglas que tuvo el sí. ¿Ya? Eso es como lo primero. ¿Profe? Para poder cerrar esta idea y la planteo.
te doy la palabra al tiro. Entonces, sí o sí hay un piso, ahí que dice ya, no están las mismas condiciones. Segundo, no hubo un registro legal, como existe hoy día. Les contaba que el servicio electoral por ley tiene que publicar el padrón electoral, o sea, cualquier persona, cualquier chileno a pie que tenga un computador internet se puede meter y buscar al nombre. Si saben dónde voto, por ejemplo, yo sabría cuál es la mesa en la que voto, se podría saber mi root y podría saber incluso la dirección electoral que tengo. ¿Ya? Eso da cuenta de una transparencia que es media compleja, pero es transparente igual, porque saben de que Gonzalo Madera vota en esta mesa porque está inscrito en este lugar. Y eso ni siquiera existía como registro. Los registros habían sido quemados en el 70. Entonces ahí ya el acto fundacional, que es la comisión, que puede haber sido redactada por un grupito de personas, ya, ok. Todas las constituciones probablemente se redacten con alguno. Pero el momento en el que digo, ya, ¿va a ser legítima o no? Está un poco manchado. ¿Ya? Eso es como, por eso se cuestiona también el origen. Eso es lo primero. Y el tema de las reformas, ahí es que probablemente no hay tanto consenso, por lo menos, que todavía lo critican. Probablemente yo encuentro razón de que si una constitución es modificada por casi más de 100 veces ya comienza a tener legitimidad. Claro. Sin duda. Pero como es parte de una percepción que también tiene atisbos jurídicos, es probable que el pecado de origen sea mayor al proceso de legitimidad que se ha dado hasta el día de hoy, a partir de la reforma. Porque además hay otro punto que tiene que ver con que las principales reformas se dieron en un contexto donde el Parlamento estaba binominalizado y existían senadores designados. Entonces, el momento máximo de reformas constitucionales del 2005 no coincide con el mayor momento de reformas, o sea, de representatividad democrática como el Parlamento que existe hoy. Entonces, ahí hay otro punto en el que yo quisiera, como que empiezo a entender, pero sigo sin, podéis seguir pensando, ¿sabes qué? En realidad yo creo que con eso es suficiente. Lleva una postura súper válida. Pero por ahí van los tiros, ¿ya? Segundo que tenía Benjamín a Tibó, y después te doy la palabra. Joaquín, ¿te quedó más o menos claro, cachai, por qué van los tiros para ese lado? No necesariamente por qué son, cachai, pero porque también es un poco decir, muy finalista decir, es por esto, pero para allá van. Tibó. Profe, eso, lo que usted habló de la publicidad también se ve, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La tarjeta de voto, ¿cómo se llama? ¿La plantilla? ¿Sí? Sí. Que aparecía como el sí con la estrella y el no con un círculo, eso. Sí, ¿Sí, no? ahí hay ¿Y eso fue así? Sí. ¿Tal cual? Sí, esos son los votos así fuera. Okay. Y es lógico. Y no había control entonces Sí, y hay varios motivos. Yo lo planteaba también, o tercera tesis que me fui, yo creo que ganar sí, nadie quería volver al desastre que había dejado el marxismo en 70, 73 bajo la lógica del año 80. Claro, probablemente quizás hubiese ganado por menos votos, pero probablemente hubiese ganado, si no, desconocerlo también uno puede entender lo que estaba pasando en el periodo, ¿no? Y eso es súper importante. El tema de por qué había tanta percepción de que si era bueno mantener el orden que había establecido el gobierno de Pinochet es otro punto. Aparte, ahí no se conocía casi nada. Vale. No, claro, las comunicaciones son diferentes. Benjamín. Que por lo es el plebiscito, que en verdad yo creo el plebiscito del 80 y la votación no sé si es muy legítima, pero el 88, como 10 días después más o menos de que gana el no, se hace otra votación para ratificar la Constitución y gana la Constitución, la aprueban con más de un 90%. Sí, ahí hay un momento, también ese momento constitucional del año 89, puntualmente, que es una reforma de una serie de artículos que habían quedado medianamente pendientes. Sí, yo creo que sería súper injusto decir que ese momento no fue legítimo. Creo que también es una deshonestidad intelectual plantearlo. Ahora, los detractores, de nuevo, sobre esta lógica de para dónde yo apunto los tiros, dicen, bueno, el temor de que los militares no cumplieran el acuerdo del año 88 también estaba presente. Entonces ahí también hay una forma de hacer una crítica que probablemente tenga un asidero. Vuelvo sobre, quizás no sea legítima esta crítica y quizás sea un poco tirar las mechas, pero también va para allá, porque el contexto del 89 también es diferente y también las trabas que después que la concertación va a tener para no modificar la constitución de ahí para adelante, que es otro punto.
Entonces, es también un buen argumento para decir, ¿sabes qué? La Constitución tiene otro tipo de legitimidad porque se ha ido construyendo legítimamente. Y desconocerlo también es artificioso y deshonesto. Pero es parte de Y los profe, argumentos de mantener. Un segundo, que la Josefa había activado el micrófono. Pero sí que en el 80, como desde el 80 en adelante, también aplicaba el quórum de 2/3 y 3/5 para hacer cambio a la Constitución por parte del legislativo, ¿no? Sí, pensar que, por ejemplo, ahí hay un punto, es que el legislativo, como lo conocemos hasta el día de hoy, o sea, el día de hoy, recién entra en marcha del 90 en adelante, porque entre el 80 y el 90 el legislativo van a ser los 4 miembros de la Junta de Gobierno. Entonces, no Pero existía, sobre ello recaía el poder como de decidir si se modificaba o no una ley, un decreto claro, o algo. claro, sobre ello. Y probablemente, y ahí entre 4 es más fácil ponerse de acuerdo, y las modificaciones tienen que ser menores. Entonces, y 4 pensando de la misma manera, que no maticen más, maticen menos, los 4 miembros de la Junta de Gobierno que querían mantener el orden que habían establecido de manera consensuada. Ya políticamente ya los opositores al ordenamiento que se había establecido durante el gobierno de Pinochet ya habían salido, Gustavo Lee principalmente, que era el detractor desde la Fuerza Aérea. Entonces, Ya. ya más o menos había como un consenso, era más fácil ponerse de acuerdo. Joaquín. nada, que era comentar al final que hay un dato muy curioso que como que se dice que al final la Constitución del 80, que es como la Constitución de los militares y todo, pero la Constitución de 1833 y la de 1995 fueron las dos también aprobadas por una junta militar. La de 1833 por José Guaín Prieto y 1925 por el general Mariano Navarrete. Sí, Era ese dato curioso. es buena esa jugada porque lo que te da cuenta hoy día, para los emocionados del debate constitucional, es que por primera vez vamos a tomar la decisión los ciudadanos. Entonces, Claro. es como un momento así de éxtasis para el que está en la postura de decir, vamos a cambiar la constitución. Así como que por fin lo logramos. ¿Cachai? Entonces, ahí se da una situación. Respecto acá, las reformas constitucionales, la del 2005 ha sido sin duda la mayor, la principal. El presidente Ricardo Lagos transó junto con la oposición una serie de reformas, algo que estaba impensado. Es más, él firma la constitución, tengo acá la impresa que la ha utilizado, voy a tener que actualizarla, eso sí, pero aparece, lo último que dice, al final lo voy a mostrar solamente para hacer un acto simbólico que lo estoy mostrando. Aquí en la últimos párrafos, finalizar, de acá arriba, aparece el nombre de todos los ministros que participaron dentro de la reacción. Ricardo Lago, Dockendorf, Vidal, Walker, Rabinet, Rodríguez, etcétera, Vitar, todos los próceres de la concertación firmando una constitución que, al decir del momento de Ricardo Lago, ahora sí representaba a todos los chilenos. ¿Ya? Bueno, ya nos vimos dentro de la presentación que estábamos el otro día, recordar de que durante el gobierno de la presidenta Bachelet hubo un proceso constituyente que iba a tener como finalización una nueva constitución. Esto se frenó con el gobierno de Sebastián Piñera, porque las prioridades probablemente no estaban puestas ahí, según la decisión que habíamos tomado democráticamente en la elección del año 2017. Y bueno, producto de del movimiento social de octubre del 2019, se da a un acuerdo por modificar la Constitución, ¿ya? Eso como recordar. Recordábamos que van a haber, ya no en abril, sino que en octubre, dos papeletas, una de aprobar o no rechazar un cambio constitucional, y otra papeleta donde se diga cuál es el mecanismo con el cual queremos que se redacte esta constitución. ¿Ya? Una convención constitucional que es muy similar a una asamblea constituyente. No voy a caer en los detalles, que es una discusión una típica discusión de la izquierda, de quién es más de izquierda. Entonces, en estricto rigor es lo mismo. Y una convención mixta constitucional que contenga el 50% de miembros elegidos por las personas en una elección y un 50% de miembros elegidos por el Parlamento, ¿ya? Que también es un órgano de representatividad. Ahí volvemos sobre por qué cambiar la Constitución, la ilegitimidad y cuáles son, aquí lo recordamos, que no es legítima porque mientras más se reforme sigue legitimándose, ¿ya? Eso es importante mencionar, ¿no? Eso es como consagrar cuáles son los cambios, etc. Eso es como la mirada general. Ahora, volvamos
como para ir al fondo de lo último y cerrar la idea de la Constitución, que es lo que están trabajando en su guía que tienen que entregar el día jueves, que tiene que ver con cuáles son los principios que inspira la Constitución. Y aquí el organizado gráfico, que sé que la María ya lo hizo, así que muy bien, ya hoy día en la tarde te lo mando de vuelta. ¿Qué son los principios? ¿Qué inspira una Constitución? ¿Y qué es lo esencial que debería tener una Constitución? ¿Ya? Entonces, hay consenso respecto a que los principios constitucionales están dados en función de la tradición democrática acá, en Latinoamérica. O sea, perdón, en Occidente. ¿Ya? ¿Cuáles son estos principios constitucionales? Aparecen mencionados, son 8. Sí. Entonces, el primero es que se basan en una democracia representativa. Entonces aquí yo empiezo a entrar empiezo a pelear cuánto de la Constitución está ahí, como cuánto entra en esta disputa. Entonces el primer principio es el tema de la democracia representativa. Una Constitución debe garantizar la representatividad y debe tener espacios para que la democracia, como un espacio de elección, de representación, esté presente. Si no las tiene, voy a mirar la Constitución con bastante recelo. La Constitución de Venezuela y de Bolivia, en la medida que no respondía a la democracia representativa y permitía los mecanismos de reelección y elección de los presidentes, no era legítima. Y hay que cuidar cuando las constituciones no lo hacen, ¿no? Que tenga separación de funciones, también es muy, muy, muy importante. O sea, que el Estado esté separado, en compartimento. De ahí vemos sobre la pregunta inicial, que era una suerte de que la Constitución era una Constitución, ¿cómo lo menciono? Técnica, como que el aspecto técnico de la Constitución, lo mencionaba la María hace un rato. ¿Ya? El tema de que sea legal y que sea jurídico, que tenga un respaldo y que cada uno de los miembros lo participen. Que reconozca derechos individuales, es importante que las constituciones lo reconozcan. Nos gusten o no nos gusten, sean muchos, sean menos, tiene que tener derechos individuales. Que principalmente tienen una base los derechos humanos. Eso, ahí tenemos un piso mínimo. Reconocer el Estado de Derecho, ya lo hemos mencionado, la responsabilidad de los miembros del poder, de los que detentan el poder representativo. Para eso el Estado chileno te garantiza, a partir de acusaciones constitucionales, el cumplimiento de esto, el concepto de soberanía popular, que está vinculado con la idea de representativa, y el principio de soberanía nacional, que tiene que ver particularmente acá, en Chile y en Latinoamérica, con el no depender de otras potencias, como el sistema colonial. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista como desglosado por cada uno de los elementos constitucionales, tenemos que la democracia representativa, Benjamín. Profe, una pregunta, ¿cuál era el último punto? El último punto es el principio de soberanía nacional. ¿Ya? Así que es súper importante que las constituciones digan y qué es lo que gracias. yo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, plantea la posibilidad de que Estados Unidos lo ayude a sacar a Maduro del poder, está justo en la línea muy fina de la soberanía nacional. Es como si el presidente Piñera hiciera lo mismo, pensando que sea la misma condición, haga lo mismo, está justo en el borde. Es una situación bien compleja porque también es un espacio de interpretación. Porque también puede ser un acto de desesperación. Y si es un acto de desesperación, yo tengo poco espacio para poder cuestionarlo. ¿Ya? Entonces hay un momento en el que yo puedo decir hasta qué punto puede o no ser factible, ¿ya? Que claro. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame, voy a dejar ese por mientras. Dígame. Sorry. No, tranquilo. ¿Cómo se está llevando a cabo el tema de que Estados Unidos se metió a investigar a Maduro por el tema de narcotráfico? Es O sea, complejo. Sí, lo acusó de narcotraficante, sí, y Sí, lo puso en la lista. Son situaciones bastante complejas. Yo no soy especialista en derecho internacional ni no soy Raúl Sor, pero es bien complejo cuando a un presidente se le acusa, porque no solo porque es un presidente de otro país, sino porque la acusación es bastante grave. O sea, uno esperaría que si esto es cierto, ojalá no fuese cierto, porque demostraría una suerte de corrupción llevada al extremo. Creo que a nadie le gustaría, ojalá Estados Unidos no tenga razón, porque sería grave.
Sería grave que el presidente se dedique al narcotráfico. Pero sería mejor no para Venezuela. Claro, pero es que ahí ya probablemente a los venezolanos lo mejor que pueda pasar hoy día para muchos venezolanos es que Maduro salga del poder. Okay. Entonces ¿Y ahí quién podría tomar? ¿Guaidó o algún otro? y ahí también sería complejo porque tendría la mitad de la población en contra. Entonces, Okay. si se genera, hay un espacio de tensión, lamentablemente algunas democracias, cuando son democracias fallidas, pues lo peor que puede pasar es que saltar del fuego a las brasas. Entonces hay dinámicas internas que yo no las conozco en el detalle. Conozco la realidad de muchos venezolanos que han venido acá a Chile y que nosotros hemos podido compartir con ellos en términos del diálogo que se establece, pero ir como a la menudencia, cómo funciona el aparato estatal, es bien complejo, como para establecer una mirada acá muy cierta. ¿Ya? Porque también en las dictaduras lo que va pasando es que los medios de comunicación filtran o la información viene más muy sobreinterpretada respecto a lo que está pasando. Y probablemente puede haber ocurrido lo mismo entre el 18 de octubre hasta más o menos enero en Chile, donde una serie de situaciones que estaban pasando acá en Chile pueden haber sido magnificadas para alguien que estaba viviendo en Australia y las leía, o minimizadas también para alguien que vivía en Australia y las leía, según el punto de vista que leía. O sea, ahí hay un punto que yo siento que es injusto mencionar y que probablemente escape hoy día de lo que estamos mencionando acá. ¿Ya? Okay. Vale, gracias, profe. Ya. Volvamos sobre la idea de los principios constitucionales que tienen que ver con la democracia. Uno, democracia representativa. Esto quiere decir que nadie puede arrogarse el poder de manera autónoma. Nosotros elegimos. ¿A quién elegimos? Elegimos al presidente, elegimos a los senadores y diputados, ahí. Elegimos a los alcaldes, elegimos a los concejales, elegimos a los gobernadores regionales. No sé si me gusta tanto esa elección, pero bueno, probablemente eso puede ser un factor de discusión. Y probablemente, porque esto ha sido un espacio, elijamos a los gobernadores regionales, que sean la suerte de intendente. Y todos son por tiempos acotados. 4 años en un caso, 8 años en el otro. Se está avanzando a que se corte la reelección permanente de algunos cargos. Pero son representantes. De alguna u otra manera me tienen que dar cuenta. En el caso yo por votación voto en Barnechea, entonces por lo tanto el alcalde y los concejales tienen que dar cuenta a mí. Independiente si yo haya votado o no haya votado. Por si acaso, eso es un punto, eso otro carril. Pero sí tienen que dar cuenta de su acción. Por otro lado está la separación de las funciones. Tenemos con claridad en el Estado chileno los 3 poderes clásicos, ejecutivo, legislativo, judicial. Y en el judicial tenemos una subdivisión en el que tenemos el antiguo, en la Corte Suprema, la Corte de Apelación y los juzgados. Y por otro lado tenemos la Fiscalía Nacional y la Defensoría Nacional Pública, que son también organismos que se van separando, o sea, cada uno con sus funciones claras. Ese espacio no quiere decir que públicamente yo probablemente cuestione desde el Poder Ejecutivo las decisiones que toma el Parlamento. Porque probablemente hay alguna decisión que no me guste de los tribunales de justicia, como se ha hecho constantemente, y viceversa. El gran problema es decir qué es lo que tienen que hacer. No nos gustó que liberaran a los que están en prisión preventiva por los hechos de violencia ocurridos desde octubre en adelante. No que es una opinión válida de parte del ministro del Interior. Otra cosa es decir, no queremos que se liberen a las personas que están detenidas por hechos de violencia desde el octubre. Entonces, ahí cambia el lenguaje. Porque las funciones están definidas en la Constitución. Eso es súper importante. Una Constitución que tiene carácter político. Eso es por ese factor que lo mencionan en el video del Poder Judicial. Ya, principios como la juridicidad o legalidad que tienen que... Y ahí cada uno está referenciado en función de sus artículos para que los puedan ir a la fuente. Ya subimos a la plataforma la Constitución para que la revisen y la pueden mirar, si es que es un hecho ahí. Probablemente no la quieran, no necesariamente no es obligación, pero hay que considerarlo, ¿no? Mientras las autoridades tienen la necesidad de ser que si actúan, o sea, si son elegidas, tienen que actuar en función de la legalidad. Estos cuestionamientos a veces pueden
llevar a que se nombre, se ocurran acusaciones constitucionales, y eso es importante que también lo tengamos como claro. Por otro lado, está también presente el hecho de que hay un reconocimiento de los derechos individuales y de las personas, y aquí mencionamos cuáles son los esenciales, o sea, no vienen solamente dados por las propias necesidades personales, sino que también vienen dadas por una serie de acuerdos que ha llegado el Estado chileno, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. No nos podemos, gusta o no gusta, algunos seguidores de algunos candidatos presidenciales, no nos podemos salir de estos pactos. Y el salirnos da cuenta de una situación bien compleja porque Chile ha participado en la conformación de estos de forma permanente. ¿Ya? Que podemos salir, pero quedar fuera del ordenamiento internacional hoy día es bien complejo. Josepa. Profesor, que como la clase es de las 11 y yo tengo preguntas, es que no tengo como ninguna duda acá adelante, puedo salirme, ¿no? Sí, no hay problema con eso. Recuerden que también igual va a quedar grabado y pueden ir. ¿Este link lo va a mandar a Google Classroom? Sí, lo que voy a hacer es en la misma sesión, en la misma invitación que le hice en el tablón, linkeo abajo el link de YouTube. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya, ahí me siguen, no sé, ahí ven ustedes cómo lo pueden hacer. Ya, perfecto, gracias, chao, profesor. Ya, el concepto de Estado de Derecho ya hemos discutido respecto a cuáles son los principios constitucionales del Estado de Derecho. Mientras se sostenga el ordenamiento jurídico, tenemos que, ahí hay un respeto fundamental y el Profe, principio básico. Joaquín. En que ahora que sueño tenemos todo matemática en 5 minutos. Ya, voy a ir cerrando entonces con la responsabilidad gubernamental para que... Porfa, para no perderme nada. Sí. Para no perdernos nada. Sí, porque ya estamos casi, si tampoco era tan... Bueno, el tema de la historia constitucional lo vamos a dejar para otro lado, entonces lo voy a dejar hasta acá. Ya para que... Entonces, ¿qué se lo...? Sí, para hacer justo con el profe matemático. Voy a conversar para que separemos un poco más su horario. Ya, para hacer, como ir cerrando, tenemos que, dentro de la actividad, ahora establecer cuáles son los principios constitucionales que están dados. Lo ideal es que lo planteen como un gráfico, como un organizador gráfico, y que permita darle una mirada de que la Constitución no solamente derechos, deberes e institucionalidad, sino que tiene trasfondo de carácter más bien personal y filosófico, y como nos hace, permite vivirnos en sociedad. Recuerden que hay que plantear ciertas posturas y que probablemente ya desde la próxima semana, no tengo mucha certeza si vamos o no tener vacaciones, pero por ahora pensemos que vamos a seguir como estamos. Vamos a trabajar ya más en detalle como postura y probablemente le estemos pidiendo cuáles son las posturas respecto a la Constitución. ¿Ya? Eso. ¿Una duda general que tengan? Voy a activar todos los micrófonos. ¿Alguna duda? Que estén... No, profe, no. Muchas gracias. ¿Jamín? ¿Ya? Eso. Ya. Para que...